¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio donde vamos tratando de ver y revisar temas finalmente para tratar de entender en qué creen los que creen, ¿no? En qué creemos los que creemos. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida religiosa femenina, porque el Papa ha establecido un año sobre la vida religiosa. Hemos traído una hermana, la hermana María Clara, para hablarnos de estas cosas. Bueno, esperemos que lo disfruten. Hermana, el Papa Francisco ha dicho que vamos a hacer un año de la vida religiosa. Y además ustedes están de moda con este programa de Esperanza Mía. Sí. Están un poquito de moda. Sí. Entonces le hemos invitado para que usted explique un poco qué es esto de la vida religiosa femenina, ¿no es cierto? Está bien, ¿Qué es? está bien. Sí, es una alegría que el Papa haya fijado un año de la vida religiosa que empezó el 30 de noviembre del año pasado y va hasta enero del año que viene, hasta febrero, el 2 de febrero del 2016. Con motivo de los 50 años del concilio, bueno, y también como una manera, yo creo, de poner a toda la Iglesia en reflexión sobre la vida religiosa, ¿no? La vida religiosa es algo que, por decir así, siempre existió, digamos, a lo mejor no formalizada, pero digamos, era el grupo de los discípulos de Jesús que se dedicaban fundamentalmente a seguir a Jesús, ¿no? Y había mujeres ahí. Claro, y si entre los seguidores de Jesús... Normalmente se habla de los apóstoles, pero no se habla de las mujeres que seguían a Jesús. Claro, había siempre una cantidad de mujeres que seguían a Jesús. Y algunas, por supuesto que a la vez tenían su familia y seguían con su vida, pero había otras que se dedicaban realmente, ¿no?, al seguimiento más exclusivo de Jesús, ¿no? Con el tiempo, bueno, al principio existieron formas de vida más monásticas, que eran las formas que en ese momento se concebían más, que eran las que estaban más dedicadas exclusivamente a la oración. Y con el tiempo también se empezaron a admitir las formas de vida consagrada más activa, ¿no? Que bueno, son las personas, varones y mujeres, que intentan seguir a Jesús, tener una especial consagración a Jesús y a su reino, y también hacer una determinada actividad apostólica. Claro. Claro, yo me imaginaba en esto que contabas del seguimiento, a veces la imagen que tiene la gente de que quien entrega su vida a la vida religiosa es una persona que está todo el día rezando y que no hace otras cosas, y un poco algunos que no conocen la intimidad de la vida religiosa siguen pensando y se sienten que son vidas como que no tienen demasiado fruto, ¿no? ¿En qué consiste seguir a Jesús en la acción? Lo primero es que me parece que hay que rescatar es que la vida religiosa está pensada, toda la vida consagrada está pensada como para hacer una permanente memoria de lo importante que es Dios, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, aquellas que han como que más recalcan eso son las que se dedican todo el tiempo a la oración, ¿no? Que evidentemente no es que no hacen nada, es que lo que hacen es rezar por todos nosotros, ¿no? Pero señalando fundamentalmente la importancia de lo absoluto de Dios, ¿no?, del solo Dios, que es algo que el ser humano necesita recordar. A lo mejor no todos estamos hechos para esa vida, pero sí, como seres humanos, es importante que tengamos en cuenta la importancia que tiene Dios en la vida del hombre, ¿no? Pero bueno, no solamente a Dios no solamente le interesa su propia vida, sino que además, sobre todo, le interesa la salvación de los hombres, ¿no? Por eso algunos hemos sido llamados a, bueno, no solamente entregar nuestra vida a Dios directamente, sino también a la misión, digamos, ¿no? En eso, igual que la vida de Jesús, ¿no? Que Jesús toda su vida estuvo en función de su misión, ¿no? De lo que el Padre le había pedido, que era entregar su vida para predicar el reino y para
para salvar a los hombres, ¿no? Y ustedes concretamente, ustedes tienen una congregación, se llaman Misioneras Diocesanas de María Madre de Iglesia, o sea, están siempre, en el caso concreto, al servicio de una diócesis, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, ¿qué actividades desarrollan en la diócesis? Para poner algunos ejemplos, ¿no? Claro. Nosotros estamos en este momento en 4 diócesis, ¿no? Acá en San Isidro, estamos en Mendoza, estamos en la prelatura de Humahuaca y estamos en la diócesis de Río Gallegos. En cada diócesis tenemos algo distinto según lo que nos va encomendando el obispo. Nosotros no tenemos obras nuestras, eso es lo más fácil para entender. O sea, nosotras no tenemos un colegio nuestro, un hospital nuestro, ¿no? Trabajamos en las obras de la diócesis. Eso, lo más común es trabajar en las parroquias. Pero también trabajamos a nivel diocesano. El obispo nos pide distintos servicios, hay algunas, qué sé yo, que están dedicadas a la pastoral de la salud, a la liturgia, al tema de las adicciones, a la pastoral urbana, a las misiones, o sea, distintos servicios, ¿no? Concretamente, yo estoy viviendo en la Casa de Ejercicios Espirituales de la diócesis, que es una casa de la diócesis, pero nosotros estamos allí animando un poco toda la tarea que ahí se realiza, ¿no? Así que la actividad es muy variada, muy distinta en cada diócesis además, ¿no? Y el fundamento, diríamos, de oración que ustedes tienen, si bien no es tan fuerte como el de la vida monástica, todas las religiosas tienen que rezar, todos tenemos que rezar, Obvio, pero ustedes tienen que rezar sí. como más. Claro, claro. Sí, nosotros particularmente tenemos un hincapié muy fuerte, ¿no? Decimos que quisiéramos tener idéntica fuerza dedicada a la oración que dedicada a la misión, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Todos los cristianos deberíamos dedicar un tiempo a la oración, ¿no? Eso, hago un paréntesis, ¿no? Es muy importante. El Concilio Vaticano II insistió mucho en la vocación universal a la santidad. O sea, nosotros creemos realmente que todos los cristianos, estén donde estén, tienen que seguir a Jesús. Por lo tanto, tienen que seguirlo en la oración, tienen que seguirlo en la misión, ¿no? Ahora, cada uno lo hace de una manera distinta. Los religiosos lo hacemos mostrando como una especial consagración a todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino, ¿no? Entonces, bueno, también la oración ocupa un lugar importante. Qué bárbaro. Yo cuando recién contabas lo de la importante, me gustó mucho esa frase, ¿no? Lo importante que es Dios, ¿no? Y uno a veces se cruza con mucha gente que dice no tener fe o que dice no ser practicante, y sin embargo, en el momento de la dificultad o en el momento, la dimensión de Dios aparece. Y ahí es cuando se piden cadenas de oraciones, ahí es cuando... qué lindo que es que ustedes puedan mantener esto vivo y esto siempre latente, como una certeza para todos los que no rezamos tanto, ¿no? Saber que hay tanta gente que tiene consagrada su vida y que hace de la oración un ejercicio habitual que mantiene un corazón latiendo, ¿no? Porque la oración finalmente tiene que ver con esto, es un pulso de una iglesia que está viva y que late. Entonces, para todos los que a veces sienten que no rezan mucho, siempre sepan que, bueno, todas las vidas consagradas y las vidas religiosas van rezando por nosotros, ¿no? Creo que es un mensaje lindo también para que la gente sepa. Sí, es importante ver como que cuando nos consagramos intentamos que toda nuestra vida sea como ese recuerdo, ¿no? Claro. O sea, no solamente cuando rezamos, que eso es muy importante, sino también cuando vivimos el testimonio de la vida, el solo hecho, ¿no? De saber que uno ha consagrado toda la vida a Dios es como que es una palabra que habla por sí sola, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje, sin hablar de toda la vida, de la vida religiosa, ¿no? Que por ahí no tiene una tarea específica para hacer, porque hay congregaciones que se dedican a las cosas más variadas, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es decir, bueno, yo lo hago eso viviendo una total consagración, ¿no? Y eso es como ya de por sí un mensaje, un testimonio, ¿no? Un anuncio. Hay un término que me parece que es bastante clarificador, ¿no? Que es la palabra signo, ¿no? Ustedes muchas veces dicen, queremos ser signo de Jesucristo, signo de la presencia de Dios en el mundo, signos del reino, ¿no? Y además eso es una lógica muy cristiana, la lógica del signo, ¿no? O sea, Dios, nosotros creemos que Dios se revela
y se revela nuestro corazón, pero siempre lo hace, o lo más habitual es que lo haga a través de signos visibles, ¿no? A veces la sola creación nos habla de Dios, pero generalmente los signos más fáciles o más cercanos o más elocuentes suelen ser las mismas personas, ¿no? Y dentro de la Iglesia, dentro del mundo de lo eclesial, los sacramentos son signos también, ¿no? O sea, la lógica del signo es algo muy cristiano, ¿no? Entonces también, ¿no? Queremos que nuestra vida sea eso, sea un signo, ¿no? Dios que se manifiesta, o sea, manifiesta hasta qué punto puede llenar las ansias de un corazón que hace que esa persona se dedique totalmente a Él, ¿no? Pero el signo es como una señal, ¿no? Claro. Es decir, uno tiene una señal en la ruta que le indica que viene una curva o que hay un puente. Traducido al orden que estamos hablando, una persona indica, hay un camino hacia Dios, ¿no es cierto? Claro. Hay un sendero hacia Dios. Yo soy un signo de esto que es una realidad, que a veces no se ve porque hay que ver la luz de la fe, pero que está presente, en nosotros está presente, no somos signos. Yo la otra vez, hablando con un amigo que no creía mucho, le digo, mira, vos para creer tenés que, de alguna manera, verme a mí. No, porque eso es un ejemplo. Yo digo, yo consagré toda mi vida a Dios. ¿Vos crees que yo puedo consagrar mi vida a algo que no existe? Y haber puesto toda mi vida a disposición de algo que no existe. No, bueno, pero por ahí va un poco la dimensión de la vida religiosa, ¿no? Claro. Yo creo que nunca la palabra de uno o el testimonio que uno va a dar es absoluto, pero digamos, dicen, ¿no? Sí, claro, que la gente le no cree es absoluto porque somos limitados y pecadores. Pero, bien. Seguimos en el otro bloque, sí, muy bien. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Bueno, y cerramos el bloque anterior hablando del signo, ¿no? Que realmente lo que te van haciendo los signos es mostrarte rumbos y indicándote, como decía bien Monseñor, en un camino son señales, son carteles. La pregunta que uno se hace a veces es, las religiosas son un signo y hay, sin embargo, algunas tendencias a... El signo para la gente común de la religiosa, primero, la palabra es monja, todas las religiosas, para el que no entiende mucho, son monjas y todas tienen hábito. El hábito no hace al monje, pero le queda bien, como dice el refrán, y la realidad es que también hay muchas consagradas y muchas religiosas que viven de un modo capaz exteriormente menos visible, ¿no es cierto? ¿Cómo juega esto? ¿Hábito, no hábito? ¿Monjas, hermanas, religiosas? ¿Cómo se puede definir para que la gente entienda bien la dimensión que abarca todo esto? Bueno, por empezar, la palabra monja en realidad estrictamente se aplica a las hermanas que se dedican totalmente a la oración. Esas son las monjas, o sea, de los monasterios. Ah, ok. Viene. Ahora, en nuestro barrio también a nosotros nos dicen monjas. La monjita. Las monjitas, monja. Así que para mí es una palabra requete cariñosa. Entonces no me ofendo para nada, claro, si me la dicen, pero en realidad corresponde a las hermanas de monasterios. Nosotros seríamos hermanas, como digamos lo más adecuado, pero bueno, de todas maneras está bien igual. Ajá, perfecto. Y bueno, sí, evidentemente como estamos hablando de signos, estamos hablando de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, algunas dentro de la vida religiosa, y dentro de la iglesia, algunos entienden que los lenguajes que hoy el mundo de hoy entiende, para algunos, como decís vos, es muy decidor, digamos, el hábito, y lo identifica inmediatamente con una religiosa y le agrada, sí, digamos, ¿no? Lo busca. Para otra gente, al contrario, a lo mejor por una mala experiencia, porque lo que sea, de repente el hábito más bien le provoca a lo mejor rechazo. Entonces, como estamos hablando de lenguajes, la Iglesia no va a hacer un hincapié en el lenguaje, ¿no? Entonces, nos dice siempre, lo más importante de todo es el testimonio, y que el signo fundamental sea el testimonio de la vida, ¿no? Por eso a algunas congregaciones se les permite no usar el hábito, o dentro de algunas congregaciones, como por ejemplo en la nuestra, hay algunas hermanas que no usan el hábito, porque, bueno, consideran que eso les resulta como más adecuado, ¿no? Es interminable, ¿no? O sea, la discusión, porque, bueno, concretamente en la Argentina, yo creo que, bueno, está muy repartida las opiniones, pero todavía el hábito sigue siendo algo que es un signo fuerte, ¿no? Así que, bueno, evidentemente permite que uno visiblemente se dé cuenta que hay una religiosa, ¿no? Ahora, está bueno esto que planteas, porque no es que hay monjas más rebeldes o menos rebeldes, no. Son distintos lenguajes. Son distintos lenguajes. Y me parece importante resaltar también, porque capaz que hay gente que no lo tiene, esto no lo sabe o no lo conoce, que mucho del componente grande del testimonio que tienen ustedes es la territorialidad. Porque la mayoría de las religiosas viven en los lugares a donde trabajan, o sea, hay una identificación muy fuerte con la gente del barrio, con la gente del lugar, y eso hace que por más que tengan hábito o que no tengan hábito, sean la monja. Te reconozcan igual, sí, te reconocen igual, claro, saben igual. Pero está bueno aclarar que no es un tema de que algunas son más ortodoxas, menos ortodoxas, es un tema de lenguajes. Sí. Como en los carismas, cada uno elige su lenguaje con el que siente que llega mejor. Sí, exactamente. Y a veces entre los obispos, cuando hablamos, justamente decimos que muchas veces las religiosas, sobre todo en los barrios más pobres, llegan con más facilidad a la gente que el sacerdote, ¿no? No sé, me parece que hay una dimensión ahí de lo femenino, ¿no? De determinadas características propias del sexo que expresan mejor, por ejemplo, la dimensión de ternura, de cercanía. Por ejemplo, la gente frente a los momentos difíciles necesita ser consolada, y parecería ser como que la mujer tiene una dimensión de consuelo que es más fuerte que la podemos brindar los hombres, ¿no? No sé cuál es la experiencia de ustedes. No, es tal cual, es tal cual. Como decía Pablo, nosotros trabajamos normalmente donde vivimos, por supuesto, vamos a otros lugares y qué sé yo, porque hay una parte de la vocación del seguimiento de Jesús. Jesús también se encarnó
y se insertó en el lugar donde estaba viviendo. Por supuesto que después recorrió todo, pero en los lugares en donde vivía trataba de hacer incluso la misma vida de la gente, ¿no? Entonces, eso hace que uno empiece a tener una cierta familiaridad, ¿no? Que ayuda mucho después a la hora de la comunicación, ¿no? Y como usted dice, la mujer, la hermana, es algo, la madre, son categorías que evidentemente a todos nos llegan, particularmente, sobre todo en los momentos de necesidad, ¿no? Como para otras cosas, evidentemente, ¿no? La capacidad de conducción, la capacidad de orientación, que son más propias del sacerdote, también son necesarias, o de los religiosos varones, digamos, ¿no? Pero evidentemente hay sobre todo en el tema de los barrios, pero bueno, pero a mí me ha pasado también en otros grupos también, ¿no? Donde la gente distingue mucho el aporte que podemos hacer las religiosas del que hacen los varones, ¿no? Y como que las dos cosas son necesarias, ¿no? Una pregunta que la gente me parece se hace mucho y por eso la hago, aunque es un tema más personal. ¿Cómo nació su vocación? Porque la gente se pregunta, ¿por qué se mete una chica? ¿Por qué una chica deja toda la posibilidad de ser madre, esposa, ¿no? De enamorarse y entra en ¿Qué pasa? ¿Cómo es este tema de la vocación así más concreta, ¿no? Sí, a mí me surgió la vocación, digamos, alrededor de los 20 años, ¿no? Y bueno, en ese momento yo hacía una vida como la de cualquiera, inclusive acababa de tener un noviazgo, estaba terminando la facultad, pero tenía mucho tiempo dedicado a la tarea apostólica, ¿no? Y me empezaba a dar cuenta que yo encontraba ahí lo que no encontraba en ningún otro lado, ¿no? O sea, como que eso me llenaba el corazón de una manera que no me lo llenaba ninguna otra cosa, ¿no? Y sinceramente, el día que confirmé mi vocación, parece mentira, porque después yo no fui monja de clausura, pero fue una vez que estaba en el monasterio de las monjas trapenses, que son unas monjas que están en Hinojo, y me acuerdo que estaba haciendo retiro, y me levanté a las 3 de la mañana, que era la oración de la madrugada, ¿no? Y era un sábado a las 3 de la mañana. Y yo iba caminando por el caminito y pensé, nunca me hubiera pensado que un sábado a las 3 de la mañana iba a estar yendo a rezar, ¿no? Y dije, esto sí es diferente, porque hasta ese momento yo ahí me había pensado, ¿qué me puedo agregar a la vida religiosa? Si yo estoy haciendo todo lo que quiero y además puedo tener familia, hijos, ¿no? Ahí cuando vi tuve esa experiencia, ¿no? De la persona que está fundamentalmente dedicada a Dios, ¿no? Y que estaba haciendo como una misión como de intercesión, ¿no? Por todos los demás, dije, esto realmente aporta algo distinto, ¿no? Y aunque yo después no me hice monja de clausura, me di cuenta que la vida religiosa tenía fundamentalmente esa intención, ¿no? De total consagración a Dios, de estar al servicio de los demás, ¿no? O sea que no es una vida sin amor, como a veces la gente piensa. No, al contrario. Porque ¿no? a veces te dicen, no, porque se perdió el amor. No, el amor, hay un amor que es diferente y redimensionado, ¿no? Y con una expresión totalmente diferente al amor esponsal. Totalmente, pero yo creo que es fundamentalmente, ¿no? Tiene que ser una experiencia de amor a Dios, pero también de amor a los demás, ¿no? Y tener esa capacidad, ¿no? De conmoverse con lo que pueden estar viviendo los demás, esa capacidad de entregarse al servicio, ¿no? Porque por las ganas de ayudar. Yo creo que si no está muy motivado por el amor, yo creo que esto es imposible, ¿no? En la línea de lo que decía Monseñor de estas diferencias del sentir, ¿no? Cómo sienten los hombres y cómo sienten las mujeres, la realidad es que Jesús nos expresa que Dios tiene la capacidad de sentir de los dos modos, ¿no? Del modo femenino y del modo masculino. Y esto que vos planteás de conmoverse, de tener unas tripas que son capaces de sentir, y de sentir desde un lugar visceral que a veces los hombres nos es muy difícil, me parece que muestra una dimensión auténticamente genuina de Dios, ¿no? Dios que es capaz de sentir
en las tripas, de sentir en la panza, de sentir en la piel y en el corazón, algo que, bueno, capaz que a otros se nos hace más difícil, ¿no? O sea, Dios no se pierde la oportunidad de mostrarse, y en la vida religiosa me parece que muestra esa faceta que para algunos es desconocida, un Dios femenino, y que da lugar a discusiones, pero la dimensión femenina de Dios para muchos es desconocida. Y hoy se habla mucho de Dios como padre y madre, ¿no? Claro. Es decir, Exactamente. él realmente todos los sentimientos los abarca. Brevemente, ¿cómo se distraen ustedes? ¿Cuál es el momento de descanso? ¿Cómo descansan? ¿Ven alguna película alguna vez? Sí. Bueno, nosotros vivimos en comunidad, una dimensión importante de la vida religiosa, un poco distinta de la vida sacerdotal y de otras formas de vida consagrada, es que nosotros vivimos en comunidad. Entonces hay una la más común, la más cotidiana manera de distracción es el encuentro entre nosotros, como se encuentra con la familia, ¿no? La charla, pero también a veces nos sentamos a mirar un DVD o a compartir algo rico que comemos o qué sé yo, ¿no? Después también tenemos días de vacaciones, o sea, a veces días que vamos a ver a las familias o a los amigos, también días, o sea, tiempos de vacaciones que a veces tomamos juntas, a veces vamos a la casa de alguien o a la casa de la familia, ¿no? Bueno, y hablando de descanso, parece que está por terminar el programa. Yo le agradezco mucho, hermana. Bueno, este programa no va a tener el rating de Esperanza Mía, No, pero no por lo creo, menos algo la gente va a entender de lo que es la vida religiosa femenina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.